hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Amados, el día del juicio se acerca. Hemos predicado por décadas que la salvación se obtiene por gracia, que Cristo es nuestro Salvador, y todo aquel que cree en el Señor y lo recibe como Redentor, dice la Escritura, que tiene salvación y vida eterna. Ese es el mensaje primordial de la santa palabra de Dios, la salvación por la gracia. Pero evidentemente el mensaje del juicio enseña que de alguna manera nuestras acciones juegan un papel importantísimo en nuestra vida espiritual. Ese texto que acabamos de leer señala que tus actos y los míos son considerados de manera muy importante delante de Dios en el reino de los cielos. Y el propio Jesús declaró que cualquier acto de amor, una obra linda que se haga en favor de otra persona, dice el Señor que Él considera esa tarea como hecha a Él mismo. ¿Te imaginas cuán importantes son las obras delante de Dios? Amados, el Señor Jesucristo viene pronto. Y la Biblia dice en Lucas 9:26 que el que se avergonzare del Señor Jesucristo y de sus palabras, dice la Biblia que el Señor se avergonzará cuando Él venga en su gloria y en la gloria del Padre y en la gloria de los santos ángeles. Las Escrituras enseñan que debemos estar ocupados haciendo obras buenas, sirviéndole a Dios, que nuestras obras reflejen que en verdad estamos conectados con Cristo, así como están conectados nuestros hermanos por Zoom, que cada persona en esta noche pueda conectarse con el Señor Jesucristo, que nuestras obras reflejen al Señor. Amados, Él viene. La segunda venida de Cristo es una realidad. Este no es un cuento fantástico, no te estoy mostrando una historia de Walt Disney, es la verdad. El propio Jesús comprometió su palabra cuando dijo: si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, vendré otra vez. El Señor viene. Y la segunda venida de Cristo está enlazada al juicio de Dios. Por lo tanto, es imprescindible que tú y yo nos preparemos. Las Escrituras consideran tan importante este incidente de la segunda venida que hay ciertas comparaciones, amados, que en esta noche debiéramos pensar en ellas y reflexionar. El Señor Jesús comparó los días precedentes a su regreso con los días antediluvianos. Él se refirió al juicio del diluvio, porque el diluvio fue un día de juicio. Dios le concedió a la humanidad 120 años de gracia. Y el Señor eligió a su siervo para que proclamara el mensaje de amor a aquella generación. Un mensaje de fe, de esperanza, un mensaje de salvación. Un mensaje que fue rechazado por la mayoría de los habitantes de este planeta en los días antediluvianos. Y lamentablemente apenas 8 personas se salvaron cuando el diluvio azotó nuestro planeta. Jesús declaró: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. En aquellos días el hogar fue cercenado, atacado severamente. La familia, como dice el Señor, fue deteriorada. Los hombres elegían entre las mujeres, dice la Escritura, que escogían entre muchas. El hogar se deterioró. Y lamentablemente, cuando el Señor contempló lo que estaba ocurriendo en este mundo, había tanta promiscuidad y tanta violencia que dice la Escritura que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y le pesó en su corazón.
Amados míos, hermanos todos, amigos queridos que están viendo este programa a través de las redes, los que están escuchando este mensaje por Zoom y aquí esta linda congregación, lo que ocurrió en los días antediluvianos está sucediendo hoy. El hogar moderno está en deterioro. Millones de padres solteros, madres solteras, han tenido que levantar a sus propios hijos en una sociedad corrupta y perversa. La delincuencia infanto-juvenil está aumentando de una manera alarmante. Cada 24 horas se casan 6,000 parejas aquí en Estados Unidos y en ese mismo lapso de tiempo se divorcian 4,000. Una gran cantidad de familias, de esposos están sucumbiendo, el hogar está siendo devastado. El enemigo de Dios sabe que si deteriora el hogar, si arruina a estos jovencitos que están creciendo, él sabe que tiene prácticamente el 60% de la victoria en su proyecto asegurado. Y por eso se esmera para que la gente sea infeliz en sus propias familias. Exactamente lo que ocurrió en los días antediluvianos. El hogar se descompuso cuando Dios creó el hogar como símbolo de su presencia. El enemigo lo atacó ferozmente y logró arruinar a la humanidad a tal punto que apenas 8 personas fueron las que entraron en el arca de salvación. Sin embargo, el Señor, a través de su siervo, proclamaba un mensaje de fe y de esperanza. Incluso cuando el barco ya estaba listo, el Señor envió una señal de amor. La Biblia no enseña que Noé era un domador profesional de animales, pero de pronto los animales empezaron a entrar en el arca de 2 en 2. Las aves comenzaron a ingresar en la embarcación y todos entraron. La gente vio esa señal de amor, pero hizo caso omiso a ese último mensaje de la misericordia divina. Se acercaba el juicio inminente del mundo antediluviano y los habitantes desconocían el evento tan imponente e importante que se acercaba. Cuando Noé y su familia entraron en el arca, las escrituras afirman que la mano de Dios cerró la puerta. El propio Dios cerró esa puerta. Ya no había manera de entrar en la embarcación. Sin embargo, transcurrieron 7 días dentro del arca, una prueba de fe para Noé y su familia, pero ellos estaban convencidos, estaban completamente enlazados a la palabra de Dios y sabían que Dios había precisado un diluvio para este mundo y permanecieron dentro del arca con todos los animales mientras la gente afuera se burlaba de ellos. Gritaban tal vez con cierta desesperación y burla: ahí dentro está esa familia, ha perdido el juicio, todos ellos están locos. Dentro de ese barco con esos animales hediondos y este calor que está ocurriendo, han perdido el juicio, todos están locos. Y así un día tras otro transcurría hasta que concluyó el 7º día. Cuando el 7º día terminó, comenzó a llover. Aquella generación nunca había visto agua caer del cielo. La primera vez en su existencia, el agua subía de la tierra, era un rocío que humedecía la plantación y la vegetación. Y cuando esa gente vio esa agua caer, y no solo eso, cuando la lluvia se tornó torrencial, cuando las aguas aumentaron, entonces estimo yo que corrieron desesperados a la embarcación y comenzaron a tocar a la puerta y a gritar: Noé, sálvanos, ábrenos la puerta que ahora sí te creemos. Y tal vez afuera había parientes de la esposa de Noé, o quizás de las nueras de Noé. Había tal vez parientes incluso suyos, gritando desesperadamente: ábrenos la puerta, primo, abre la puerta, hermana, ábrenos ahora, creemos. Pero ya era demasiado tarde, el juicio de Dios había comenzado. Amigo querido y hermana amada, hoy es el día de misericordia. Una frase que hemos escuchado a medida que hemos crecido en este mundo es la siguiente: no dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy, porque un día más puede ser demasiado tarde. Hoy es el día para procurar al Señor en oración y en ruego. En aquella ocasión todos los impíos
perecieron. ¿Y sabes por qué? Dice la Escritura que no entendieron. Durante 120 años se proclamó un mensaje de esperanza y no entendieron. Toda esta semana nosotros, por la gracia de Dios, hemos tratado de renovar, ¿no es así?, nuestra esperanza. Así hemos titulado la campaña, Renovando la Esperanza. Ese mensaje de Noé, durante 120 años, hermanos, yo apenas tengo 6 días predicando. Noé estuvo predicando 120 años, nosotros en esta campaña apenas 6 días o 7. Y ya la campaña concluyó, parece que fue ayer como lo mencioné. Pero 120 años proclamando una campaña de evangelismo que se prolongó por 120 años. Y la gente rechazó el mensaje de misericordia. Tal vez algunos lo aceptaron y murieron antes de la devastación. Pero evidentemente la mayor parte de la población mundial en aquella época desatendió el mensaje del Señor. Dice la Escritura que los impíos no entendieron. ¿Será que se repetirá la historia hoy? Quizás tú no estás entendiendo la urgencia del mensaje del Señor, porque aquel juicio fue inminente. El Señor proclamó que el mundo sería destruido y así sucedió. El juicio que Dios precisó y que anunció a través de su siervo se cumplió. Ahora el juicio final se acerca. ¿Será que se repetirá la historia? Y la gente no está entendiendo el mensaje de salvación y sigue prolongando la decisión por el Señor Jesucristo. Cada noche hemos extendido una invitación de amor a aquellos que particularmente todavía no se han bautizado. Los hemos invitado para que tomen una decisión de valor eterno por Cristo. Lo hacemos porque es inminente, porque se acerca el día del juicio. Amados, los que no entraron en el arca perecieron. Y la historia se repetirá. Los que no reciban a Cristo como Salvador personal, los que no aprovechen la puerta de gracia que está abierta, los que descarten la invitación del cielo, amados míos, las Escrituras afirman que serán destruidos en el juicio final. Mientras el mundo era devastado por el diluvio, dentro de aquella embarcación, dentro del arca, había salvación y gozo. Y aquellos 8 individuos estaban conscientes y seguros de que Dios, a pesar de que el barco era sacudido por las aguas y el viento, ellos estaban convencidos de que Dios estaba con ellos, cuidándolos y protegiéndolos. Mis amados hermanos, repito, Cristo regresará a este mundo. Y en esta oportunidad el Señor regresará a la tierra para juzgar. Y este es un tema tan importante y de tanta trascendencia que aún la Iglesia Católica Apostólica Romana en su credo religioso enseña que el Señor Jesucristo regresará del cielo, o sea, descenderá del cielo a la tierra a juzgar a los vivos y a los muertos. Yo no te estoy enseñando un tema que desconoces, no estoy compartiendo un mensaje que tal vez es la primera vez que estás escuchando, no. Todos nosotros de alguna manera tuvimos una relación con la Iglesia Apostólica o con la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque una de sus enseñanzas es precisamente que Cristo descenderá del cielo a juzgar a la humanidad. No te estoy hablando de un asunto incipiente. Es una verdad que posiblemente la has escuchado desde tu niñez. Y en la Biblia hay más de 1000 referencias al juicio de Dios. Y esto me estremece, hermano mío, y sacude mi alma. Porque a veces cuando veo incluso a la misma iglesia del Señor, la iglesia remanente, el pueblo de Dios en estos últimos días, cuando doy un vistazo al pueblo de Dios a nivel local, nacional y mundial, me doy cuenta que tal vez no estamos nosotros preparándonos como el Señor quiere que lo hagamos. No estamos consagrados por completo al Señor.
Y en la Biblia son más de 1000 referencias al juicio de Dios. Y yo no quisiera que se repitiera la historia en tu vida, ni mucho menos en la mía. Hermanos, el juicio de Dios es inminente. En Apocalipsis 14 dice la Escritura en los versículos 6 y 7, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. ¿Te das cuenta? Se trata de un mensaje de urgencia. Si fuera un mensaje insignificante, tal vez el ángel lo susurraría, pero se trata de un mensaje contundente. El ángel del Señor está proclamándolo en alta voz. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amados míos, esta humanidad está inmersa en una sociedad en la cual el lujo, la moda, el dinero, los placeres ocupan un lugar prominente en muchas personas, en muchas familias y hasta en muchos cristianos. Y Dios está situado en un segundo plano. Cuando el propio Cristo declaró, buscad primeramente ¿a quién? Al Señor. Buscad primeramente el reino de Dios. Es tiempo de procurar a Dios, es tiempo de adorar a Dios, de entronizarlo en nuestros corazones, de concederle la importancia que Él merece. Amigo y amiga que estás oyendo este mensaje a través de las redes y hermanos y amigos que están conectados, este es un mensaje de urgencia. El ángel lo predicó en alta voz. Y yo quiero hacer lo mismo en esta noche. ¿Sabes que en Daniel encontramos una profecía muy interesante? La profecía de los 2300 días registrada en Daniel 8:14. La Biblia dice que pasarían 2300 tardes y mañanas y el santuario sería purificado. Esta profecía está enlazada, conectada al pasaje que leímos de Apocalipsis 14, 6 y 7. Y conforme a los registros proféticos, cada profecía tiene su punto de partida y su punto de conclusión. Nosotros sabemos que esta profecía partió en el año 457 a.C. Y los 2300 años, porque un día profético equivale a un año literal, esos 2300 años se extendieron y concluyeron en el año 1844. Y en ese año ocurrieron eventos inmensamente importantes. Por ejemplo, el telégrafo transmitió su primer mensaje en el año 1844. Hubo un gran despertar religioso a nivel internacional. Turquía y China abrieron las puertas al Evangelio de Cristo. El misionero David Livingstone viajó al África y comenzó una labor evangelizadora que trajo resultados gloriosos. En el año 1844, ese es un año tan importante, pues también ocupó un lugar destacado en los atrios celestiales, ya que la conclusión de los 2300 días proféticos, cuando eso sucedió, se inició en el cielo una fase investigativa del juicio de Dios. Fíjate, eventos importantes en la tierra y eventos muy importantes en el cielo. El preludio del juicio investigador, que de paso es la fase investigadora del juicio de Dios. El profeta Daniel, hablando de este evento, declara en Daniel 7, 9 y 10: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego,
y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Amados, este pasaje bíblico, incluyendo Apocalipsis 14, 6 y 7, enseñan que tú y yo estamos inmersos en una fase investigadora del juicio divino. Dios ha establecido un día para juzgar al mundo. En este mundo han ocurrido centenares, miles y hasta millones de injusticias por doquiera, en diferentes países, tal vez hasta en nuestras comunidades. Mucha injusticia que se aprecia en nuestros días hoy, pero el Señor viene pronto, precisamente a establecer justicia, a juzgar a este mundo, y ese es un día muy importante para ti y para mí. En Hechos 17:31 la Biblia dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Se acerca el día del juicio. Y hay 4 fases que se pueden desprender de este juicio divino. 4 fases muy importantes. La primera, ya la mencionamos, es la fase investigadora, lo que está ocurriendo actualmente. ¿Qué es lo que me estremece, hermanos? Porque la humanidad lamentablemente se puede apreciar una dejadez espiritual, una apatía espiritual, una indiferencia a las cosas de Dios cuando el mundo está siendo juzgado. Por otra parte, la segunda venida de Cristo, yo siempre he dicho que es parte integral del juicio de Dios. Es una de las fases del juicio final de Dios. La tercera fase del juicio de Dios es la fase milenial, que se efectuará en el reino de los cielos. Dice la Escritura en Apocalipsis 20 que nosotros reinaremos con Cristo 1000 años y participaremos con el Señor del juicio celestial. Pues el profeta vio tronos y todos se sentaron. En el reino de los cielos tú y yo participaremos de la fase milenial del juicio. Vamos a comprender por qué razón esta persona o la otra no está con nosotros en el cielo cuando se supone que estuviera. Porque la iglesia fue la mejor persona, porque en el vecindario fue el mejor testimonio, porque en el trabajo hizo cosas muy buenas, pero adentro en el corazón, lejos de ti, lejos de mí, lejos de la iglesia, esa persona quizás era otra y la única persona que la conocía era el Dios del cielo. Entonces nuestros ojos serán abiertos en esa fase milenial del juicio y entenderemos los misterios de Dios. Y finalmente, la fase ejecutiva del juicio de Dios. Ese es el juicio final, cuando el Señor dicta la sentencia. Lo que leímos al principio del mensaje. Habrá una separación, los perdidos serán puestos en el lado izquierdo y los salvados en el lado derecho. Sabes, la Biblia enseña claramente que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Todos nosotros somos y seremos juzgados. La Biblia lo dice claramente, fue el texto que de paso leímos en esta noche, porque es necesario que todos nosotros, ¿cuántos hermanos? No escucho bien, ¿cuántos? Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Te das cuenta, hermano mío, amiga querida? Nuestros actos son vitales, son de inmensa importancia, están siendo observados por el Dios del cielo. Y ya leímos que ese juicio será presidido por el propio Cristo. En Mateo 25:41 dice la Escritura, y de paso esta es la sentencia que reciben los perdidos, en este caso, en este lado de acá del diluvio. En el diluvio fueron aquellos que no entendieron, los que las aguas de aquella tormenta interminable
devastó. En estos últimos días, cuando el Señor se manifieste, los perdidos serán destruidos. Dice la Biblia que el Señor dirá a los que están en la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y amados hermanos, esta verdad, por ejemplo, que se desprende de este pasaje, es lo que sacude mi corazón, hermano mío. ¿Sabes por qué? Porque el fuego eterno, dice la Escritura, que fue preparado para el diablo y sus ángeles, no fue preparado para nosotros. Este fuego fue preparado para el diablo y sus ángeles, los ángeles perversos que se rebelaron contra Dios. Ellos han sido separados para ser destruidos por el fuego de Dios. Sin embargo, los impíos tendrán que afrontar ese castigo. Qué triste es eso, hermano mío, apreciada hermana. La Biblia dice que Dios traerá toda obra a juicio. ¿Cuánta obra, mis hermanos? Toda obra a juicio. Dios la traerá. Juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Gracias. Toda obra el Señor la traerá a juicio. Aquello que tú haces lejos del ministro, lejos del anciano de iglesia, lejos de tus padres tal vez, quizás lejos de tu esposo, lejos de tu esposa. Todas esas cosas que estás haciendo, que tú crees que nadie te está viendo, serán sometidas al ojo divino. La Biblia lo dice. Serán descubiertas. Hoy tal vez todo esté encubierto, pero llegará el día que todo será descubierto. Y amados, quiera Dios que no sea en el día del juicio, porque no habrá oportunidad de salvación, ya será muy tarde. Quiere el Señor que en este día tú y yo tomemos la determinación de encomendar nuestras vidas al Dios Todopoderoso. Las Escrituras dicen: a los cielos y a la tierra llamo yo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es el llamado del Señor, que escojamos la vida. Es Dios que es tan bueno, que nos dice: sabes, aquí están los dos caminos, pero mi recomendación es que elijas el mejor, el camino de la vida. ¿Qué camino vas a escoger? ¿El de la vida o el de la muerte? ¿Qué prefieres en esta noche? ¿Prefieres el cielo, la vida eterna? ¿O prefieres el castigo que Dios ha reservado para el diablo y sus ángeles, el infierno de fuego, en este caso la muerte eterna? Hermano querido y apreciada hermana, en esta noche yo te digo, pero con toda honestidad, que las meras apariencias no resistirán el examen del tribunal de Dios. Hoy podemos ser prácticamente casi ángeles aquí en la tierra, en el trabajo, en la casa o tal vez en el vecindario, lejos tal vez de la familia, lejos del hogar. Quizás nos portamos o nos comportamos como angelitos y en la casa somos medio diablitos. El Señor no traerá a juicio cosas perversas que tú hayas confesado. Déjame decirte, si en esta noche, por la gracia de Dios, tú y yo tomamos la determinación de encomendarnos al Señor Jesús, recibirlo como Salvador personal, pedir perdón por nuestros pecados, dice la Escritura que el Señor perdona cada uno de nuestros pecados, y como si fuera poco, se olvida de cada uno de ellos, y aún más, los envía al fondo del mar. Bendito sea su nombre. Pero amigo querido y apreciada amiga, repito, esas meras apariencias no resistirán el examen del tribunal de Dios. Es hoy cuando tú y yo tenemos que convertirnos de lleno al Señor Jesucristo. Él está
en este momento listo para bendecirnos y asistirnos. Jóvenes, no está cambiando, por favor, el aparato acá. Si me pueden ayudar, gracias. La norma de juicio que se ocupará y que se está ocupando en el juicio de Dios es la santa ley. Y esta semana presentamos un mensaje alusivo a la ley inmutable de Dios. El apóstol Santiago afirma en Santiago 2:12 que seremos juzgados por la ley de la libertad. No sé qué ocurre, pero ayúdame por favor a cambiar. Vamos a la siguiente, porque no está cambiando el aparato. No está cambiando, por favor. ¿Me pueden ayudar? Gracias. Aparte de la ley, hay también libros en el cielo, libros que registran nuestros actos. Vamos a pasar a la siguiente vista. El libro de la vida, dice la Escritura, que hay un libro en el cual nuestros nombres están escritos. Están escritos porque Cristo, quien es la fuente de vida, murió por ti y por mí, trayéndonos salvación y vida eterna. Por eso tu nombre y el mío están escritos en el libro de la vida. Pero las Escrituras enseñan que ese nombre, si nos descuidamos, puede ser borrado del libro de la vida. Tenemos también el libro de la memoria y tenemos el libro de los pecados. Apocalipsis 20:12 nos habla del libro de la vida. Malaquías 3:16 expone el libro de la memoria, y el libro de Isaías, el capítulo 65, versículos 6 y 7, nos habla del libro de los pecados. Así que tú y yo compareceremos delante del tribunal de Cristo. Nadie escapará a este evento tan importante y tan significativo. Nadie escapará. Cada ser humano tendrá que comparecer delante de Dios. Cada persona. Vamos a pasar a la otra vista, que posiblemente la pilita se ha agotado. Dice la Escritura: hijitos míos, escuchen este pasaje. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? Muy bien. Yo no sé cuántos han estado presentes en una sala judicial o en un juicio cualquiera. Yo he asistido a varios juicios, incluso como jurado, como testigo, y también he estado presente en juicios muy dolorosos, como el caso del asesinato de mi hermana mayor. Yo estuve presente varias veces en ese juicio. Y es interesante notar las personas que acuden a esa ceremonia y lo que tenemos allí. Ya hablamos de libros. En los juicios hay libros también. En el juicio de Dios ya sabemos que está el libro de la vida, el libro de la memoria, el libro de los pecados. Sabemos que seremos juzgados por la norma de los 10 mandamientos, la ley de Dios. Pero ahora la Biblia dice que en el juicio hay un abogado, y ese abogado es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, gloria a Dios y gracias al Señor por esa gran verdad, porque Cristo es nuestro abogado defensor. En un juicio hay testigos, en un juicio hay un abogado acusador, hay un abogado defensor. Y en un juicio o en una sala judicial hay personas que acuden y asisten. Interesante que hoy tú y yo contamos con el Señor Jesucristo como nuestro abogado. Sin embargo, hace un rato leímos que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio, ¿a quién dio? A su Hijo Jesucristo. ¿Cómo es esto? Jesús es el abogado, pero ahora la Biblia dice en Juan 5:22 que Él es también el juez. ¿Cómo puede ocurrir esto? Sabes, yo quisiera compartir un incidente con ustedes para facilitar la comprensión de este asunto. Vamos a leer primero esto. Contamos con un abogado excelente y poderoso que se empeña en la tarea, dijimos, de borrar todos nuestros pecados del libro o de los libros de los pecados. Hermano y hermana, el Señor no quiere borrar nuestros nombres del libro de la vida. Él no quiere hacer eso. Él quiere que esos nombres permanezcan allí, pero pueden ser borrados.
si nos descuidamos. Y es el incidente que quiero compartir con ustedes. Hace muchos años un hombre cometió un crimen espantoso. Fue encarcelado inmediatamente, y cuando algunos abogados examinaron el caso, hicieron caso omiso, no quisieron atender ese caso. La mayoría de ellos decían: no hay manera de defender a este hombre. Este hombre permanecerá en la cárcel hasta el día de su ejecución. Pero sus amigos lo animaron y un día, cuando lo visitaron a la cárcel, le dijeron: ¿sabes una cosa? Nosotros conocemos el mejor abogado de este estado, y ese abogado lo vamos a conseguir de alguna manera. Gracias. Ese abogado será la persona que examinará tu caso y te va a defender. No, pero ¿cómo es esto? Si más de 10 abogados ya han rechazado mi caso, todos dicen que yo no tengo remedio, que esto conduce al fracaso. Descuida, dijeron los amigos. Este abogado es el mejor abogado del estado. Y así ocurrió. Los amigos hablaron con ese abogado, y entonces él examinó el caso de igual manera como los otros, quedó petrificado con lo sucedido, pero habló con el criminal y le dijo lo siguiente: te voy a defender, pero con una sola condición. ¿Cuál es esa condición? Si es dinero, yo le voy a pagar todo lo que usted pida, no se preocupe. El abogado le dijo: te voy a defender con la condición de que no vuelvas a cometer el mismo crimen. Porque si cometes el mismo crimen y yo estoy presente en la sala judicial, seré el primero en condenarte. Y ya ustedes saben, una persona en una situación así, entre la espada y la pared, que dice: oh, descuide, señor abogado, no se preocupe, yo aquí le prometo delante de todos y de Dios que yo voy a ser una persona diferente en la sociedad. Amén. Empezó el juicio. El abogado, pues como siempre, fue un abogado extraordinario, muy destacado. Lo defendió, el hombre salió absuelto, y transcurrieron algunos años. ¿Y qué sucedió? El hombre volvió a cometer el mismo crimen. Y claro, sus amigos, de nuevo tratando de ayudarlo, lo que hicieron fue que lo consolaron un poco, pero él les pidió, les rogó: busquen al abogado que me defendió. Olvidó la promesa que había hecho. Búsquenlo, porque ese hombre es el único que me va a sacar de este problema, es el único que me va a resolver esta situación. Él me va a ayudar a salir absuelto otra vez, libre. Perfectamente, los amigos se fueron a buscar el abogado. Lo procuraron en diferentes localidades, en todo el estado, en muchísimos sitios, en otras ciudades, y no lo encontraron. Finalmente emplearon a un abogado que dijo: ay, no se preocupe, yo lo atiendo, yo voy a hacer lo imposible para defenderlo y sacarlo absuelto. Descuida, yo lo hago. Y le pagaron una suma mayor que la que pagaron al abogado anterior. Y llegó el día del juicio. Una vez más, por segunda vez, se va a juzgar el mismo crimen. Y ahí estaba la sala judicial lista para el proceso. Los libros abiertos, los testigos, el jurado, el abogado acusador, el abogado defensor, toda la sala, todos los presentes, todo estaba listo para el juicio. El único personaje que faltaba era el juez. Y cuando anunciaron al juez que todos se pusieron de pie, el criminal levantó su cabeza y así mismo quedó petrificado cuando se percató de que el juez que iba a juzgarlo era el abogado que años atrás lo había defendido. El juez explicó a la audiencia lo que había sucedido, y ese fue uno de los juicios más breves en toda la historia de los juicios en este mundo. Hermano mío y hermana mía, amigos todos, nosotros estamos siendo defendidos por un abogado extraordinario que nunca ha perdido un caso ni lo perderá. Y él está decidido a no borrar jamás tu nombre del libro de la vida. El Señor ha tomado decisiones grandiosas en nuestro favor. Él está empeñado en que tú y yo salgamos ilesos y triunfantes. Asegura desde hoy los servicios de ese abogado celestial.
Encomienda tu vida al Señor, conviértete a Cristo, aprovecha esta oportunidad, si no lo has hecho, de entregar tu vida al Señor, porque hoy es el abogado tuyo, hoy Cristo es nuestro abogado, pero mañana Él será nuestro juez, y no habrá manera de escapar. Así como ocurrió en el mundo antediluviano, la puerta se cerró, y aquella gente no entendió y pereció. El juicio final que se acerca será vital si tú y yo no nos preparamos para ese momento. Repito el texto: el Padre a nadie juzga. Todo el juicio lo ha dado ¿a quién dijimos? Al Hijo, al Señor Jesucristo. Esta es tu oportunidad, hermano mío, hermana mía, amigo y amiga. Cristo viene. El Señor está a las puertas. Él mismo declaró: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo mismo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo no quiere borrar tu nombre del libro de la vida. Cristo quiere que tú y yo estemos con Él donde Él está. Y el Señor está en el cielo. De paso, la primera parte o el primer capítulo, por así decirlo, de la eternidad será precisamente esos 1000 años en el cielo con Jesús, con el Señor allá en su morada. Oh, amados, Él viene por segunda vez. Si ese es el caso, si en tu vida no has experimentado la bendición de Dios, si no te has bautizado, arrepiéntete y bautízate. Mañana es tu oportunidad. El Señor viene pronto y viene precisamente a buscarnos para llevarnos consigo al reino eterno, donde estaremos con Él para siempre. Con esto termino. Elena de White, la sierva del Señor, escribió: el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación de Dios. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y alegría por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. ¿Estás listo para el día del juicio? El himno cristiano afirma: día grande viene, un día grande viene y cerca está. El apóstol Pablo escribió: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin pecado para salvar a todos aquellos que lo esperan. ¿Estás esperando a Cristo? ¿Estás esperando a Cristo, querido joven? Hermanos míos, aquí en West Valley estamos esperando al Señor Jesucristo. Hermanos que están conectados, estamos esperando a nuestro amado Señor. Amigos y amigas que están viendo y escuchando este mensaje por las redes, ¿estamos en verdad esperando al Señor Jesucristo? Es tiempo de renovar nuestra esperanza. Es tiempo de pedirle a Dios fortaleza y de decirle a Cristo que nos conceda la unción celestial para prepararnos de manera que cuando el Señor regrese podamos decir: este es nuestro Salvador. Y en el día del juicio, tú y yo escuchemos de labios de nuestro amado juez: venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. El grupo Cielo pasará otra vez para cantar. Amados, el Señor Jesús regresa en gloria y majestad.
Él regresa para juzgar y para reinar. Y quiera el Dios Todopoderoso que en ese día estemos listos para disfrutar de las bendiciones salvadoras que ha aparejado para cada uno de nosotros nuestro amado Salvador. Mientras escuchamos esta alabanza, si esa es tu decisión de prepararte para el día del juicio, levántate mientras estas jóvenes cantan este himno al Señor. Si tienes un pedido especial y lo quieres someter al Señor, hazlo, ven adelante. Particularmente yo quiero dirigirme a los jóvenes y a las personas que mañana se van a bautizar. Hay varios que están aquí con nosotros y me gustaría que pasaran adelante. Jonathan, Miley, Melissa, no sé si tenemos a la hermana Lupita que será aceptada por profesión de fe, pero si están aquí, levántense y vengan adelante porque voy a tener una oración muy especial por ustedes. Pero amados, por favor, si en tu corazón hay una necesidad, si sientes que el Señor puede resolver tu problema, y yo sé que lo puede hacer, levántate, ven adelante. ¿Quieres asegurar un momento feliz con el Señor en el día del juicio? Levántate. Si quieres quedarte allá, amén. Pero si tienes un pedido especial, algo muy particular que le quieres someter al Señor, ven adelante. Mientras ellas cantan esta alabanza, levántate allí donde estás. Recibe a Cristo como Salvador personal y gózate, gózate en la presencia de Dios.
precioso himno, qué pedido tan hermoso, que el Señor haga su voluntad en cada uno de nosotros. Voy a pedir a Melissa y Alfonso que pasen. Acompaña a Melissa, Alfonso, por favor. Le voy a pedir aquí, con todo respeto, a los jóvenes, Miley y Jonathan, pasen aquí al centro. Quiero que la iglesia, o por lo menos que puedan apreciarlos tanto por Zoom, no sé si los ven ahí, yo creo que sí. Acérquense un poquito más, me parece que sí, que los aprecian, para que nuestros hermanos conectados y los que están aquí puedan apreciar este lindo grupo de hermanos. La hermana Lupita va a ser aceptada por profesión de fe, y en el día de mañana pues tendremos una ceremonia bautismal. Y amados, oren por estas lindas personas, que el Señor las bendiga, que se mantengan firmes y fieles. Son jóvenes, están creciendo en espiritualidad, en intelecto, en aprendizaje, están cumpliendo con sus deberes como hijos e hijas de Dios, pero tienen por delante un mundo completo, y ellos han demostrado durante toda esta semana que cuentan con habilidades preciosas para ocuparlas en la causa de Dios. Eso nos alegra tanto, y muchas personas, casi toda la iglesia, yo diría todos, están muy felices por la decisión o las decisiones que ellos han tomado de entregarse al Señor Jesús y seguir adelante con Él, y ahora de lleno en la iglesia adventista del séptimo día como miembros bautizados. ¿Qué dice la iglesia esta noche? Amén, amén. Vamos a orar por ellos, y amados, siempre en sus oraciones, por favor, únanse a mí para que a diario, al orar al Dios del cielo, que podamos incluirlos a ellos para que el Señor siempre los guarde. En esta noche del santo sábado, amado Dios, presento delante de ti este hermoso grupo de lindas personas, almas sinceras, que han tomado la decisión de bautizarse y seguir con Cristo hasta que Él regrese en gloria y majestad. Presentamos ante ti a Miley, que tú la bendigas en gran manera, igualmente a Jonathan y a Melissa. Señor, estos jóvenes son propiedad tuya, y en esta linda edad han tomado esta hermosa decisión de sumarse a tu pueblo y unirse a tu iglesia, aceptando a Cristo como Salvador personal y bautizándose para gloria de tu nombre. Permite que mañana, cuando ellos participen, su testimonio sea un recurso que tú utilices para que otras personas que no han dado este paso puedan tomar la decisión de hacerlo, y así haya más gozo en el cielo todavía. Estamos felices. Dice la Biblia que hay gozo en el cielo por uno solo que se arrepiente, pero aquí son 3 o 4, tal vez más, los que se van a unir a tu iglesia para continuar contigo. Eso nos llena de gozo, y por la fe podemos escuchar el regocijo de los ángeles celestiales. Señor, gracias por escuchar esta oración. Gracias por el programa de esta noche, las alabanzas, la participación de cada uno de los hermanos, la presencia de todos aquí en el templo, los hermanos y amigos conectados. Enviamos una bendición del cielo a cada uno de ellos y pedimos que nos acompañes ahora a nuestros hogares en el nombre del Señor Jesús. Gracias por concedernos esta bendición. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, Miley, Jonathan, Melissa. El Señor les guarde. Mañana estaremos aquí para gozarnos con ustedes. Un abrazo pastoral a todos. Bendiciones.